No, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Ibarra, ingeniero de alimentos, y en este caso vamos a ver el módulo 2 de prevención y lucha contra el fuego. ¿Sí? Muy bien, arrancamos con la presentación. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien, ¿cuál es el objetivo básicamente de esta charla, de este curso? Primero, conocer la magnitud del problema o de los problemas que ocurren cuando hay un incendio, ¿sí? Conocer los factores que intervienen en el fuego, conocer las causas más comunes que provocan, digamos, diferentes incendios o explosiones, y conocer los principios de prevención. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso. Además de estos objetivos generales, hay objetivos específicos que vamos a ir charlándolos para no estar volcando todo en la presentación, pero para que la empresa tenga en cuenta que debería asesorar un profesional, digamos, en esta área hacia la empresa. ¿Sí? Podemos, entre todos, entender, digamos, un poco sobre la prevención y control de incendios. ¿Sí? Bueno, la prevención de incendios es la aplicación básica, ¿sí?, de los principios científicos y técnicos para la reducción de la pérdida de vidas y bienes materiales como consecuencia de incendios y explosiones. Vamos a ver la parte de incendios y la parte de explosiones. Siempre cuando hablamos de lucha contra el fuego, el 90% o más, digamos, va a tener que ver con la prevención. ¿Sí? Vamos a tener que trabajar muy fuertemente con la prevención, debido a que si se causa el incendio y no puede contenerse, las consecuencias van a ser muy graves, ¿no? Entonces siempre se va a trabajar y muy fuertemente en la prevención. Obviamente, pasado, digamos, un determinado punto, está la extinción propiamente dicha, ¿sí? Y después los sistemas de extinción y demás. Muy bien, entonces acá vemos que pequeñas causas pueden generar grandes pérdidas, ¿sí? Y entre las grandes pérdidas, por supuesto, las más importantes son las de vidas. Por eso es tan importante, digamos, este tema. ¿Qué es el fuego? El fuego es una violenta reacción química, una oxidación, ¿sí?, de un combustible y un comburente. El comburente es el oxidante en este caso. Generalmente es el oxígeno en proporciones adecuadas y a temperaturas apropiadas que se mantenga la combustión. ¿Sí? El comburente, digamos, principal es el oxígeno, que viene desde el aire, básicamente. Y los combustibles, tenemos diversos tipos de combustibles, tanto líquidos, sólidos, como gaseosos. ¿Sí? Lo importante, digamos, de entender, digamos, cómo es el fuego, la naturaleza del fuego, qué tipo de reacciones se generan, nos va a dar las herramientas necesarias para poder, primero, por un lado, prevenir el incendio o focos de incendio, y una vez generados esos focos de incendio, cómo poder apagarlos rápidamente. Entonces es importante entender la naturaleza del fuego para poder después abordarlo correctamente. ¿Sí? Acá en este diagrama vamos a ver el combustible, tanto líquido como sólido, ¿sí? En este caso, acá está representada la anatomía del fuego. Y lo que se va digamos, a funcionar como combustible, o la segregación del combustible, o el estado en el cual va a estar el combustible, van a ser gases, ¿sí? Gases o vapores. Eso es lo que se va a ir a generar, digamos, el fuego. Mediante la combinación con el oxígeno, y siempre vamos a necesitar ahora una fuente de ignición, ¿sí? Una fuente térmica que comience, digamos, el incendio, comience, digamos, el fuego. Después la energía se va a liberar fuertemente por radiación, ¿sí? Las temperaturas van a elevarse en el recinto, pero principalmente es por radiación. Uno no va a poder acercarse demasiado al fuego por la energía térmica, por radiación que se genere. También va a haber una conducción del calor por convección, por el aire, por los gases calientes.
Y el transporte de los productos de combustión va a estar dado por los gases y el humo. Entonces, lo importante acá es que tanto el líquido como el sólido, per se, no se van a prender fuego, sino los vapores, ¿sí?, de estos componentes son los que van a generar, digamos, el combustible para poder generar el fuego. ¿Ok? El fuego se produce en la interfase, como hemos visto, entre el aire y el combustible. ¿Sí? El fuego no toca directamente el combustible, pero sí la interfase que está conformada por los gases, liberando gases y energía en forma de aumento de la presión y la temperatura y de radiación infrarroja. La radiación infrarroja es la que genera muchísimo calor, digamos, en el ambiente, y es la principal causa de la cual nosotros no nos podemos acercar, digamos, demasiado al fuego. Bueno, prácticamente esto es lo que necesitamos saber del fuego, y que está representado, la teoría del triángulo, esto ya muchos lo conocen. Tenemos por un lado la teoría del triángulo y la teoría del tetraedro. ¿Sí? La teoría del triángulo son los componentes necesarios que se necesitan para la generación del fuego. En uno de los lados tenemos el combustible, en otro lado tenemos el calor y en otro lado tenemos el comburente. ¿Sí? La combinación de ellos va a generar el fuego. Pero para que se genere esto debe haber diferentes condiciones. Una de las condiciones va a tener que ver la proporción. ¿Sí? La proporción de qué? Del combustible y del oxígeno. Y también obviamente del calor, pero basándonos en combustible y oxígeno, es importante cuál va a ser la combinación de ellos para que el fuego se genere. Por ejemplo, si hay una pérdida de gas, a ver, si nosotros sabemos un caño de gas y ponemos un encendedor, eso no va a generar fuego, el encendedor se va a apagar, o el fuego que yo quiero acercar se va a apagar, debido a que la proporción de combustible es muy elevada respecto a lo que es el comburente, que es el oxígeno. Entonces, no voy a poder prender una fuga de gas rápidamente, digamos, ¿no? O no está la combinación dada, la proporción dada para que se genere el incendio. Lo contrario también ocurre, ¿no? Cuando hay una proporción muy elevada del oxígeno del comburente y una mínima concentración de combustible. Cuando hay una pérdida de gas, por ejemplo, si uno prende, no lo hagan por supuesto, ¿no? Porque uno no sabe cuál es la proporción, pero si hay una pérdida de gas y es leve esa pérdida de gas, o ha pasado muy poco tiempo, la concentración de combustible no es alta, por ende no va a haber un incendio, y en ese caso lo primero que se generaría es una explosión. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nadie va a probar esto, pero lo que quiero llevar en palabras es que debe haber una concentración determinada de cada uno de los componentes para que el incendio se empiece a generar. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Una vez que el incendio se genere, y acá viene, digamos, el tetraedro del fuego, lo que se genera, lo que necesitamos, aparte del agente oxidante, el calor y el combustible, va a ser la reacción en cadena, o reacción química en cadena. ¿Sí? En este caso, el proceso de combustión puede ser representado por la siguiente ecuación: el combustible, el agente oxidante, la energía, que va a dar energía y va a dar productos de combustión. ¿Sí? El proceso de combustión es representado por una serie de reacciones químicas, ¿sí? Que convierten el combustible y el agente comburente, el comburente en este caso, o el agente oxidante, en energía y en productos de combustión. ¿Por qué se le adiciona algo que se llama reacción química en cadena? Una vez que se genera el fuego, la reacción química en cadena me va a permitir que el fuego se siga desarrollando. Es la energía que se requiere, aparte, digamos, del calor, necesaria para mantener, digamos, el fuego vivo. Si nosotros cortamos la reacción química, el fuego se va a terminar apagando. Lo vamos a ver en ejemplos un poco más adelante. Pero bueno, en principio, para no marearnos, necesitamos estos tres componentes para la iniciación del fuego. Y una vez que se
tenemos el incendio o el fuego iniciado, aparece una cuarta parte, que es la reacción química en cadena. Acá reconocemos entonces a la reacción química en cadena como el cuarto elemento del fuego. El triángulo representativo del fuego ha sido cambiado por un tetraedro, ¿sí? Entonces antes veíamos un triángulo y ahora vemos un tetraedro en donde los 4 lados están representados por estos componentes: el calor, la reacción química en cadena, el agente oxidante y el combustible, ¿sí? Para que el fuego se mantenga, es preciso que las reacciones entre el combustible y el oxígeno no se obstaculicen. Si alguno de estos lados no está presente, el fuego no puede ocurrir, ¿sí? Entonces, para extinguir, digamos, este tipo de el fuego, vamos a tener que atacar generalmente a uno o más lados del tetraedro, ¿sí? Con los extintores va a ocurrir eso. Me adelanto un poco a la extinción, pero si nosotros tenemos el fuego, el extintor, por naturaleza, uno de los mejores es el agua. ¿Por qué el agua? Primero, el agua, cuando tiramos agua a un fuego, al incendio, va a empezar a sacarle energía. Básicamente se va a evaporar el agua. Entonces está atacando esta parte del tetraedro, el calor. Entonces, por evaporación, y el agua requiere bastante energía para poder evaporarse, entonces el agua lo que hace es sacarle al fuego una cantidad muy alta de calor. Entonces, en este caso empieza a enfriar al fuego y lo empieza a debilitar. Otra cuestión que hace también el agua es barrer el agente oxidante. Dijimos que el agente oxidante era el oxígeno o el aire. El vapor de agua, o sea, el agua al pasar de estado líquido a estado vapor, va a empezar a arrastrar al aire, ¿sí? Y al arrastrar el aire lo que está haciendo es eliminar esta parte o minimizar esta parte de agente oxidante. El combustible, si no podemos atacar el combustible, bueno, en el caso del agua va a quedar así, y la reacción química en cadena también no tiene tanto efecto, pero en el caso del agua entonces va a atacar en el calor y el agente oxidante, ¿sí? Principalmente, enfriando y retirando el oxígeno. Entonces por eso es un muy buen agente extintor, primero porque es barato, digamos, ¿no? Está a disposición y es bastante eficiente, muy eficiente. ¿Cuáles son las principales causas? Esto es importante, digamos, del incendio o de la generación de incendio. Primero, y esto es a lo que hay que prestar mucha atención, es a los cortocircuitos. Básicamente, algún tipo de falla eléctrica o una sobrecarga del servicio eléctrico. ¿Cuándo se genera esto? Cuando uno utiliza zapatillas, cuando le da utiliza mucho amperaje, digamos, sobre un sistema eléctrico que no está preparado para eso. Entonces, si tuviéramos que decir la principal o las principales causas de lo que son incendios o la generación de incendios, tienen que ver con cortocircuitos o el mal uso de las instalaciones eléctricas. Es por eso que para la prevención de incendios se hace mucho foco en esto. Bueno, ustedes lo saben, pero en todas las empresas, una de las principales cuestiones que hay que realizar en las instalaciones eléctricas es el estado de disyuntores, ¿sí? Para ver las protecciones por un lado, la medición de puesta a tierra y de continuidad, ¿sí? O sea, la medición de continuidad, básicamente de todos los aparatos eléctricos que tengan una continuidad hacia la puesta a tierra, ¿sí? En la jabalina o lo que utilicemos nosotros para descargar sobre tierra. Eso va a evitar diferentes cortocircuitos y también, por otra parte, ver las instalaciones eléctricas que sean adecuadas, que hayan sido desarrolladas para, digamos, el proceso que se está llevando a cabo o el consumo eléctrico que se lleve a cabo. No sobrecargar, digamos, los circuitos es sumamente importante.
Después tenemos algunas cuestiones de medición termográficas, ¿sí? Tanto de tableros eléctricos. Los tableros eléctricos también tienen que tener puesta a tierra. Y las termografías lo que me permite, ¿sí? Son la determinación mediante fotografías, en las cuales va a medir las diferentes temperaturas, tanto de los cables como de los tableros eléctricos. Me va a indicar si hay una sobrecarga de alguna de los cables o de las instalaciones eléctricas, para prevenir, digamos, para hacer una reposición de eso, para analizar el sistema, a ver si hay que aumentar, digamos, la capacidad, digamos, del sistema eléctrico, si hay que hacer cambios. Eso es sumamente importante. Eso ya está relacionado con un mantenimiento preventivo y hasta un mantenimiento predictivo, diría yo. Pero es importante que cada cierto tiempo medir, digamos, las condiciones eléctricas o las instalaciones eléctricas mediante estas termografías. Entonces, por un lado tenemos la medición de disyuntores o probar tiene que ver no solamente, digamos, con el tema de incendios, sino cualquier riesgo eléctrico, principalmente hacia personas. Medición de continuidad y medición de puesta a tierra, ¿sí? Termografías, si podemos, un poquito más. Con todo eso, medianamente las instalaciones, y no sobrecargar los circuitos, ¿sí? O sea, utilizar los circuitos para los que fueron preparados. Bien, eso por un lado. Después tenemos algunas cuestiones de manejo de productos químicos, ¿sí? Todo lo que sea manipulación de productos químicos, y esto involucra tanto el almacenamiento de los productos químicos, la, la demarcación de los productos químicos, la identificación de los mismos. Todo esto va a llevar a un manejo adecuado y por ende evitar cualquier tipo de derrame de aceite, sobre cañerías de vapor o gases, ¿sí? O sistemas eléctricos. Entonces, la parte fundamental en este caso es una adecuada gestión de los productos químicos. ¿Qué es la gestión de los productos químicos? Primero la identificación, el adecuado almacenamiento y después la disposición final en el caso de residuos especiales, que generalmente están conformados por aceites o productos combustibles. Entonces es sumamente importante cuál va a ser la gestión de esto para evitar cualquier situación que me va a llevar a algún incendio. Después falta de higiene, por ejemplo, trapos impregnados en aceite. A ver, tuve varias experiencias en diferentes tipos de empresas, en las cuales una de las que me acuerdo es la mala gestión de los residuos especiales o el almacenamiento de los mismos. Los mismos estaban almacenados cerca o en el taller de mantenimiento, en donde se generaban diferentes soldaduras. Imagínense, ¿no? La soldadura muy cerca de los residuos especiales, puntualmente del tacho de aceite, y en ese caso una chispa en algún determinado momento voló y una explosión. Bueno, entonces, sumamente importante dónde vamos a almacenar los productos químicos, y dentro de todos los productos químicos los que pueden ser combustibles, ¿sí? Los que pueden generar fuego. Como tercer punto les había comentado sobre la falta de higiene, por ejemplo, trapos impregnados con aceite, y acá entran diferentes tipos, digamos, de productos. No dejar conectadas estufas, esto es más para oficinas, pero también para el hogar, ¿sí? Aires acondicionados ni computadoras, no deje papeles desordenados. Todo lo que es limpieza y orden es sumamente importante para la prevención. No solamente dependiendo del tipo de industria, más si es una industria de alimentos, pero puede ser autopartista, puede ser, no sé, productora de gases, de cualquier tipo de rubro. El orden y la limpieza es sumamente importante. Bueno, también para oficinas, en el caso de que arroje cigarrillos o fósforos encendidos, debe estar seguro que estén apagados, ¿sí? Hay que vaciar los ceniceros en cestos de residuos para papeles, no pueden colocarlos ahí, por cualquier tipo de foco que se pueda generar.
Esto es más para la casa, si no fume en la cama, no use líquidos inflamables cerca del calor, alcoholes, acetona, etcétera, ¿sí? La llama de un piloto o cuando esté fumando, no acercar, digamos, los líquidos inflamables. No sobrecargue las salidas eléctricas, ¿sí? No use triple ni zapatillas. No coloque objetos sobre la estufa, ¿sí? Sumamente importante. A veces uno va a secar algo y lo pone cerca de la estufa. Bueno, esto es más para todo lo que es hogareño, digamos, ¿no? Pero también puede ser llevado a la industria. Bien. Bueno, volvamos un poquito atrás, así vemos lo más importante en este caso. Entonces, estas tres cuestiones para mí son sumamente importantes. Toda la parte eléctrica y el riesgo eléctrico es el foco, uno de los focos principales de incendio, asociado también a la manipulación de productos químicos, ¿sí? Y a la falta de higiene. Bien, yo hago una consulta, si quieren me contestan o no, de las empresas que están en esta presentación, si han tenido alguna experiencia con incendio en sus empresas y cuál fue el motivo. A ver si escapa, digamos, un poco de lo que estamos hablando, si es algo bien particular o no. El que tenga ganas de hablar, si quieren hablar, si no, digamos, seguimos con la presentación, no hay problema. ¿Alguien quiere Hola, compartir? hola, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Jonathan Loruso, trabajo en Flex and Gate. Una vuelta tuvimos un principio de incendio en la zona de forja. Nosotros hacemos una llave que va forjada y uno de los operarios había limpiado una de las máquinas y se olvidó el trapo detrás de la matriz, y cuando empezó a trabajar no se dio cuenta y con el calor de la llave el trapo se prendió y prendió unos cartones que estaban atrás para limpiar otras llaves que lo había dejado, digamos, se dieron un montón de condiciones malas, y eso generó un principio de incendio que se pudo apagar con un extintor rápidamente, pero fueron las causas que vos nombraste anteriormente con el tema de mantener el orden, la limpieza y demás. Perfecto, Jonathan. Bueno, gracias por compartir primero. Sí, a ver, de todas las experiencias de incendio que he tenido, yo trato de volcar, digamos, en esta presentación las principales causas. Puede haber otra causa que la vamos a ver un poquito más adelante, pero estas son las principales. Entonces, ya conteniendo estas situaciones, la parte eléctrica es extremadamente importante, por eso es sumamente importante anualmente tener la puesta a tierra, si bien es legal, digamos, ¿no? Hay una legislación que me dice que anualmente tengo que medir puesta a tierra, ver la continuidad, también ver temas disyuntores por una cuestión de seguridad del personal, y ver el tema de termografía, ¿sí? A ver, ¿por qué les comento esto lo de las termografías? Antes las termografías tenían digamos, un costo importante, digamos, ¿no? Pero como todo, a ver, un minutito. Ahí estamos, disculpen. Pero como todo, eso fue disminuyendo, digamos, los costos, y ahora generalmente muchas empresas te venden el paquete. ¿Cómo sería el paquete? El paquete sería la puesta a tierra, la medición de continuidad, por supuesto, disyuntores por un lado y termografías. Y la verdad que uno cuando analiza eso, no digo de hacerlo anualmente, pero sí cuando cada 2 años, o idealmente sí sería anual, pero cada cierto tiempo deberíamos tener una termografía para poder ver cuál es la situación o la condición de nuestras instalaciones. Sumamente importante. Y después, la tercera pata, aparte de lo que es productos químicos, ¿sí? Tiene que ver con esto que nos comentaba un poco Jonathan, de lo que es limpieza, ¿sí? y orden, ¿sí? Sumamente importante. Si nosotros atacamos estas tres cuestiones, un incendio es como muy difícil que ocurra, ¿sí? Tiene que haber alguna situación particular. Entonces, viene un poco lo que le decía yo al principio. Se trabaja muchísimo en prevención, digamos, ¿no? Porque las consecuencias son muy duras. Y trabajando en la prevención uno logra, digamos,
muy buenos resultados, ¿sí? Obviamente tenemos que tener una situación o acciones correctivas o una situación en el caso de incendio, ¿qué hacer? ¿Alguien más que recuerde alguna situación de incendio en sus empresas? Yo como para poder también conocerlos y ver si se puede aportar un poco más. Por lo menos en esta parte. ¿Recuerdan alguno más que quieran compartir? Si no, seguimos, no hay problema. Bueno, vamos a seguir un poquito más, entonces. Bien, esta parte ya la hemos visto. Bien, y otra cuestión también es el peligro de los tubos de acetileno, ¿sí? Para lo que es soldaduras y demás. El peligro que un tubo de acetileno explote es muy reducido si se actúa con rapidez, esto es importante. Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes pautas para eso. En primer lugar, en lugar de alejarse, trate de cerrar la válvula y enfriar los tubos lo antes posible, ¿sí? Siempre que se genere un tipo de pérdida de acetileno, un minutito, por favor. Así sacamos esto. Lo importante en este caso es abordarlo. Digamos, si uno ve esta situación, en vez de alejarse y dejar todo, digamos, a la deriva, uno debería acercarse, tratar de cerrar la válvula y enfriar el tubo lo antes posible. Eso va a disminuir completamente la posibilidad de algún incendio o explosión. Si el fuego se lo impide, trate de cerrar las válvulas con un fuerte chorro de agua, ¿sí? Acercándose con el agua para poder hacer eso. A ver, es fácil decirlo, ¿no? Pero ante esa situación, esto debe estar bien planificado, debe haber un grupo, digamos, de personas capacitadas, ¿sí? Una brigada en las diferentes plantas que puedan estar preparadas para esta situación. Mucho de lo que le vamos a comentar, o de lo que le voy a comentar hoy, tiene, digamos, sin fines de aristas, por supuesto. En una charla de este tipo es más introductoria, pero quiero dejarles algunos tips importantes para tenerlo en cuenta. Una vez cerrada la válvula de los tubos, continúe combatiendo el incendio, ¿sí? Entonces uno cree que ante esta situación tiene que alejarse, en lo posible, en este caso particular, no debería hacerlo porque las consecuencias van a ser peores, digamos, ¿no? Bien, hasta acá estamos. No quería dejar de poner este tema porque ya lo he visto en ciertas plantas, ciertas situaciones, y la mejor manera debería ser esta. Tipo de fuego, los conocen, los tipos de fuego, pero vamos a hacer un repaso, entiendo que los conocen, pero vamos a hacer un repaso específico de cada uno para poder comprender algunas cuestiones. ¿A qué se llama fuego de clase A? Son los más comunes en oficinas. Son los fuegos que se producen sobre sólidos combustibles. O sea, el combustible va a ser el sólido. Recuerden que propiamente el sólido no se quema, sino lo que genera el incendio, o lo que genera el fuego, son los vapores que se generan arriba de cualquier combustible, en este caso el sólido. El sólido genera vapores por estar caliente, muy caliente, y a partir de ahí empieza a generarse el fuego. Los combustibles comunes, en este caso, madera, papel, basura en general, etc. Todo lo que sea sólido y pueda generar fuego o ser combustible, va a ser fuego de clase A. ¿Ok? Fuego de clase B va a tener que ver también con el estado de agregación. En este caso van a ser producidos por líquidos. Vuelvo a repetir, no es que el líquido se prenda fuego, sino los vapores generados por el líquido, ¿sí? Líquidos inflamables, nafta, aceite, grasas, pinturas o gases comunes. Grasas, combustibles o gases combustibles. Todo esto es de clase B. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la extinción de cada uno de ellos, ¿no? En clase B. Después tenemos clase C. Clase C se producen instalaciones, equipos, maquinarias, motores o conductores, y acá la palabra importante es energizados. ¿Qué significa esto? Bajo tensión. O sea, cuando la máquina, la instalación y demás estén bajo tensión o estén energizados,
vamos a necesitar, o lo vamos a clasificar como fuego clase C. En el caso de que nosotros podamos desenergizar el equipo, o sea, bajando el disyuntor, la energía, el disyuntor o ay, por Dios, se me hizo una nube. O la térmica, en este caso, o desde un tablero específico para desenergizar. Al no tener tensión, ese tipo de clase de fuego se va a transformar en clase A, ¿sí? O sea, va a ser un sólido. Todos los componentes de esa instalación son sólidas, por ende va a ser de clase A. Pero mientras estén energizados, va a ser de tipo clase C, ¿ok? Y después tenemos el de clase D, se origina por metales, ¿sí? Metales combustibles como polvo de aluminio, virutas de hierro, etcétera, que pueden también ser combustibles y generar fuego. Pues tenemos otros tipos que no están acá. El más común es de tipo K, clase K, que tienen que ver con grasas comestibles, ¿sí? En ese caso es específico el tipo de extintor que se utiliza en esos casos. Generalmente se utiliza para cocinas o la parte de alimentos alimenticias, la parte gastronómica, generalmente debe contener o debe estar presente un extintor para ese tipo de clase de fuego, que es en el caso K. ¿Estamos? Porque es sumamente importante saber el tipo de fuego o la clase de fuego en la cual estamos presentes o podría predominar en nuestra planta, porque a partir de esto van a venir los extintores, ¿sí? Los extintores, en su descripción, acá, digamos, acá lo podemos ver, digamos, acá o acá, me va a decir el tipo de fuego que va a poder extinguir, ¿sí? En este caso, los clases A, B, C están preparados para estos tipos de fuego, ¿sí? Sólidos, líquidos o circuitos energizados o bajo tensión. Tenemos el AB, ¿sí? Otro tipo de AB, hay BC, ¿sí? También hay muchos que son BC. Dependiendo del tipo de clase de fuego que vamos a tener en la planta, los extintores que vamos a tener que tener presentes, ¿sí? Entonces, en una capacitación de fuego, el profesional con las personas, digamos, de la empresa, van a determinar cuáles son las principales o todos los tipos de fuego, las clases de fuego que están presentes en la planta, para a partir de ahí, después determinar extintores y demás. Voy a hacer una acotación, digamos, acá, antes de pasar al siguiente tema. Tenemos, digamos, esto es más práctico, pero ¿cómo utilizar un matafuego? Bueno, es todo un capítulo, ¿no? Pero puntualmente para saber, digamos, cómo utilizar un matafuego, generalmente se dice que hay que atacar la base del fuego, y entiendo que muchos han tenido capacitaciones en extinción del fuego. Generalmente se ataca la base del fuego, donde se está generando el fuego, para poder apagarlo rápidamente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para el tipo de clase fuego B, ¿sí? Que son líquidos, si nosotros atacamos la base y hay mucho líquido, lo que puede llegar a ocurrir es, a partir de lanzar, digamos, el agente extintor hacia la base, va a generar salpicaduras de ese líquido caliente y a alta temperatura, y eso me podría generar diferentes focos de fuego. Entonces estaría complicando más la situación más que extinguirla directamente. Entonces hay diferentes formas para poder atacar diferentes tipos de fuego, ¿sí? En el tipo de clase de fuego A, sí vamos a atacar a la base. En el clase B, ¿sí? Idealmente deberíamos hacer una lluvia superficial, bajar, hasta poder enfriar, y recién ahí sí atacar la base, ¿sí? Se trabaja de diferente manera. La clase C es como la clase A, directamente al sistema energizado, y la fuego clase D también como clase A y C. Lo que hay que tener entonces mucha precaución es el tipo de fuego clase B,
que al momento de apagar el incendio, eso no me genere diferentes diferentes focos de incendio por salpicadura del material caliente, ¿sí? Nada, a ver, en las capacitaciones somos más específicos en todo esto, y esto está interesante verlo prácticamente, ¿no? O sea, en la práctica, cómo agarrar un matafuego, cómo sacarle la seguridad, cómo agarrar digamos, la tobera o la manguera, en este caso, y cómo apuntar, ¿sí? Eso se lo hace más práctico, más que la teoría. Pero les digo estas cuestiones porque es sumamente importante tenerlas en cuenta en el momento de saber si estoy apagando un tipo de fuego u otro. Bien, entonces acá presentamos a los extintores. Bien, y antes de pasar a los extintores, hay muchas cuestiones de hablar con extintores. Acá falta toda la parte técnica. ¿Qué sería la parte técnica? Bien. ¿Cómo determinamos qué tipo de extintores vamos a necesitar? ¿Qué cantidad de extintores vamos a necesitar? ¿Sí? Está un poco más adelante de la presentación, pero como no vamos a ver técnicamente algunas cuestiones, quiero resaltarlas para que por lo menos, digamos, quede presente. ¿Qué se hace, digamos, en un establecimiento? Primero se identifica los tipos de fuego que pueden estar presentes. ¿Cómo se identifica eso? Sabiendo los materiales que están presentes. Por otro lado, se calcula, ¿sí? Y esto generalmente también se hace anualmente, la carga de fuego, ¿sí? Se calcula la carga de fuego. ¿Qué es la carga de fuego? Es la capacidad, ¿sí? Se mide en kilogramos de madera sobre metro cuadrado. ¿Qué se hace? Se contabiliza todo el material que está presente, se lo traduce, ¿sí? con la capacidad calorífica de cada uno de los componentes, se lo traduce a kilos de madera presente, cómo sería la cantidad de kilos de madera presentes en el establecimiento si hacemos esa transformación, y la dividimos por todos los metros cuadrados de ese establecimiento. Ese dato, ¿sí? Es sumamente importante para determinar los niveles de riesgo. Y al calcular los niveles de riesgo, voy a ver qué tipo de extinción voy a necesitar. Vuelvo a repetir, esto es técnico y esto, en función del establecimiento, va a tener sus particularidades, si hay escaleras, si hay doble piso, eso es todo para el sistema de escape, digamos, ¿no? Para una situación de incendio o alguna situación de emergencia, ¿sí? Pero bueno, quiero aclarar acá que además del tipo de combustible que voy a tener presente, se debe hacer un cálculo de carga de fuego, que a partir de la carga de fuego salen varias conclusiones. El tipo de extintor ya lo vemos con la clase de fuego que vamos a necesitar, pero la capacidad de extintora, o sea, la cantidad y la capacidad de extinción que tiene que tener cada matafuego debe ser determinado, digamos, también por la carga de fuego, a partir de la carga de fuego. Además, a partir de esto, y con los metros cuadrados, en la distribución en planta, vamos a ver la cantidad de matafuegos que vamos a colocar, ¿sí? Las distancias que tenemos que respetar entre cada uno de los matafuegos, en función de la disposición de la planta, la capacidad, ¿sí? Y la capacidad va a depender de la capacidad extintora que necesitamos por un lado, y después las personas que están presentes, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si hay mujeres, generalmente en oficinas y demás, se utilizan extintores más chicos. ¿Para qué es eso? Para que, digamos, puedan manejarlo adecuadamente. ¿Sí? El personal es masculino, digamos, más hombres. En ese sentido me refiero a que tengan más fuerza para poder llevar el matafuego, se utilizan extintores más grandes, de 10 kilos o más. Entonces va a depender mucho de las personas que están presentes, el tipo de fuego, la clase de fuego, la carga de fuego, las condiciones del establecimiento, para poder determinar, digamos, los medios de extinción que necesitamos. Generalmente o a veces no es suficiente con la cantidad de matafuegos debido a los metros cuadrados o la cantidad de material que se puede incendiar, entonces vamos a pasar a los sistemas de extinción de fuego. ¿Sí? Splinter, digamos, ¿no? Y demás.
Muy bien. Hasta acá estamos. Después vemos el tema de explosión, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más de extintores un poco más adelante, pero quería dejar en claro que a todo esto hay que adicionarle la parte técnica, que es sumamente importante, puntualmente lo que se llama carga de fuego, que todas las instalaciones o todas las plantas deben tener, ¿sí? Bien, incendios y explosiones debido a polvos combustibles, ¿sí? En plantas donde hay polvo en suspensión y que puedan quemar, o sea, que sean combustibles, pueden generarse explosiones. Entonces, por ejemplo, en plantas donde haya harina, azúcar, todo eso en suspensión, ¿sí? Pueden generar explosiones. Entonces, en esos casos, como veíamos al principio, lo más importante es la prevención. Y para la prevención, el primer ítem tenía que ver con el riesgo eléctrico. En el caso de explosiones y de polvo en suspensión, vamos a requerir instalaciones antiexplosivas, ¿sí? Que ante la fuga de algún polvo, ¿sí? Por descarga o lo que fuera, en el ambiente no haya posibilidad de que se genere alguna chispa y demás que me genere la explosión, ¿sí? Más allá de que esos lugares tienen que tener cierta constitución, que en el caso de que si fallara algo, la explosión se genere para arriba, vuele el techo y no haya una explosión hacia los laterales, ¿sí? Y pueda generar algún tipo de accidente o hasta muerte de personal, ¿sí? Entonces, todo está construido para que la explosión sea hacia arriba. Vuelvo a repetir, siempre trabajamos con la prevención. Después de la prevención tenemos que tener ciertas condiciones que en el caso de que falle alguno de los sistemas, podamos contenerlo. Bien, elementos para la explosión de polvos. Oxígeno, fuente de combustible, fuente de ignición, mezclado con el aire, concentración mínima. Esto, lo de la concentración mínima, es la concentración necesaria del combustible con la concentración adecuada del oxidante, en este caso en el aire, para que en presencia de alguna fuente de ignición, alguna chispa y demás, se genere la explosión en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre explosión e incendio? En este caso es algo súbito, es algo muy rápido que se genera, una liberación muy rápida de energía que, valga la redundancia, me genera la explosión y no un incendio. Un incendio tiene diferentes etapas, ¿sí? Polvo seco, ¿sí? Porque si estuviese húmedo no se va a generar eso, y un espacio confinado, ¿sí? El espacio confinado, o sea, con un alcance determinado, ciertas condiciones me va a generar eso. Bien, va a haber el polvo en suspensión me genera una corriente electrostática, digamos, entre el polvo y el aire, entre polvo y polvo, partícula de polvo y polvo en el aire, que me va a desarrollar, digamos, una explosión o va a generar las condiciones para que se genere la explosión. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, sumamente importante las cuestiones de prevención, en este caso, para polvos, ¿sí? Para polvos, sin duda, las instalaciones antiexplosivas, ¿sí? Y ahí lo que se pide en instalaciones antiexplosivas son, a nivel legal, la documentación que me respalde que toda la instalación sea antiexplosiva y no solamente una parte, ¿sí? Todo tiene que tener puesta a tierra también, por supuesto, para evitar cualquier fuga, digamos, o generación de chispa y demás. Bien, ahí dejo algunos videos, ¿sí? No quiero darlos en la presentación, pero tenemos algún uso de matafuegos, explosión de polvo azúcar, ¿sí? Polvo mortal 2, una molinería, algunas cuestiones que ocurren y que está bueno mirarlas para concientizar, ¿sí? Bien, vamos a ver los materiales inflamables y explosivos, ¿sí? Acá hay una determinación para saber el punto de inflamación, el punto de ignición, el de ebullición, el de combustión, ¿sí? Si es inflamable va a ser líquido de clase 1, combustibles, límite de inflamabilidad, ¿sí? Esto es un poco técnico todo, pero para que ustedes, algunas cuestiones vamos a sacar obviamente de la presentación.
hay determinados métodos para ir clasificando los diferentes tipos de líquidos o mezclas de líquidos para determinar estas características: el punto de inflamación, el punto de ebullición, el punto de combustión, límite de inflamabilidad y demás. ¿Qué es esto? ¿Qué es el punto de inflamación y el punto de ebullición? El punto de ebullición es el punto a partir del cual el líquido, ¿sí?, pasa de estado líquido a vapor. Esa es la temperatura. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿cuál es el punto de ebullición? 100 grados, ¿sí?, a presión atmosférica. Siempre estamos hablando a la presión de una atmósfera, a la presión atmosférica. ¿Sí? Si cambian las presiones, las temperaturas también van a variar. Entonces el punto de ebullición es ese, ¿no? El punto en el cual una sustancia pasa de un estado líquido a un estado vapor. Y después el punto de inflamación es la temperatura necesaria para que se pueda inflamar, digamos, empezar a generar, digamos, el incendio, el fuego, ¿sí? Ese es el punto de inflamación. Entonces, en los inflamables tenemos diferentes tipos de clase 1A, clase 1B, clase C, ¿sí?, 1C, en el cual acá tenemos diferentes tipos de temperatura, ¿sí? Punto de inflamación menor a 22,8 va a ser clase 1A, clase 1B va a ser menor a 22,8, pero con un punto de ebullición mayor a 37,8, y en el primer caso era menor a 22,8, pero con un punto de ebullición menor a 37,8. Clase 1C es de 22 a 37,8 y con un punto de ebullición mayor a 37,8. ¿Sí? Son diferentes clasificaciones y por ende diferentes riesgos, ¿sí?, que voy a tener con diferentes materiales. Y los combustibles, clase 2, clase 3A y clase 3B, el punto de inflamación va de 37 a 60 en este caso, en el caso de 3A de 60 a 93, y mayor a 93 va a ser de clase 3B. ¿Sí? Esta es una clasificación, esto es para más que nada para que vean las diferentes clasificaciones de los materiales. Y acá tenemos algunos ejemplos, digamos, de las clasificaciones. Esto siempre es a temperatura, a presión atmosférica, ¿sí? Tenemos la acetona, ¿sí?, el límite. Bueno, acá tenemos diferentes temperaturas. Bueno, acá está la temperatura de autoignición también. O sea, se va a prender solo cuando supere los 465 grados, sin ningún foco, digamos, de ignición particular. Tenemos diferentes límites para cada una de las sustancias. Bueno, acá les dejo, digamos, un poco esto para que vean, digamos, que cada una de las sustancias, todos estos ensayos se hacen para cada una de las sustancias y para mezcla de sustancias, para saber cuál es el comportamiento de cada una de ellas, ¿sí? Bien, y respecto a lo que es proporciones también, o sea, concentración, al principio de la charla lo había comentado, es sumamente importante también las concentraciones que vamos a tener. Uno no está midiendo las concentraciones, pero este gráfico me determina en qué porcentaje para cada uno de los componentes que está, digamos, en el gráfico va a arder o no va a arder. Eso va a tener que ver con las concentraciones necesarias para cada tipo de componente. Por ejemplo, en la nafta, entre un poquito por arriba, obviamente, del 0% de concentración y menor a 10 va a arder. Si hay una concentración más alta de 8, supongamos que sea este porcentaje, no va a arder, ¿sí? Entonces, si yo a la nafta, por ejemplo, le tiro bueno, eso está un poco más adelante, un cigarrillo, digamos, encendido, se lo tiro a la nafta, no va a arder, digamos, por esto. Hay que tener cuidado con esto porque, recuerden, lo que va a arder son los vapores que se generan, ¿sí? Entonces, si yo acerco el cigarrillo cerca de la superficie de la nafta y hay una temperatura suficiente para que pueda tocar los vapores y esos vapores tengan esta concentración aproximada, sí se va a generar el fuego, pero no sobre el líquido directamente. Así con la acetona, ¿sí? La acetona está entre un 5 y un 15% aproximadamente, el alcohol etílico está entre un 8,
¿sí? y un 18%, bueno, un poco esto es para entender que la proporción es importante, ¿sí? la proporción de combustible y comburente para poder generar, digamos, el fuego. Bien, vamos a explosiones. ¿Qué es una explosión? Lo había comentado, pero una explosión es una súbita liberación de gas a presión en el ambiente. Se produce una expansión de los gases que lleva asociada una onda de presión destructiva, ¿sí? Una onda de explosión. Involucra fenómenos químicos, podría involucrar también fenómenos físicos, como las deflagraciones y las detonaciones, que producen explosiones, aunque no constituyen una explosión en sí mismo, ahora vamos a ver, pero sí son, lo importante acá es que es una liberación muy rápida de energía, ¿sí? Eso me va a generar, que se genera en diferentes situaciones o condiciones. Condiciones para que se produzcan las explosiones. Acá hay varias situaciones. La sustancia liberada ha de encontrarse en fase gaseosa, ¿sí? Sumamente importante. Puede ser un gas, un vapor, una mezcla de gases o una mezcla de vapores, ¿sí? Cualquiera de estas combinaciones puede ser, digamos, el combustible para una explosión. Y la liberación ha sido súbita, debe ser súbita, lo suficientemente rápida como para que la energía contenida en el gas se disipe en el ambiente mediante una onda de choque, ¿sí? Entonces, la liberación de estos gases o la mezcla de gases y vapores tiene que ser rápida en un ambiente determinado y tener ciertas condiciones para que se genere la explosión. La presión del gas en el momento de la liberación debe ser alta, es decir, que su energía potencial ha de ser suficiente para iniciar y mantener una expansión destructiva, ¿sí? La liberación ha de producirse en el ambiente, es decir, fuera de un recipiente. Ambiente significa tanto el aire en el recinto, ¿sí? Tal como un depósito, un conducto o un reactor de un proceso. Un ambiente con determinadas limitaciones, ¿no? Determinado alcance. ¿Sí? Las causas básicas de las explosiones son dos y determinan el tipo en cada caso. La primera es descarga súbita de un gas a alta presión. Tenemos en un recipiente, en un cilindro, digamos, en un recipiente puntualmente, un gas a alta presión que se libera drásticamente al ambiente, casi siempre por rotura del recipiente. Por eso, en el caso de los aparatos sometidos a presión, nosotros en aparatos sometidos a presión, ¿qué significa? Un recinto es un aparato que contiene dentro de ese recipiente una sustancia que se encuentra a alta presión. Ahí podemos distinguir entre dos tipos de aparatos sometidos a presión, con fuego y sin fuego. Por ejemplo, con fuego podría llegar a ser una caldera, en el cual está presente el fuego y es un aparato, digamos, ¿no?, que en este caso tiene vapor a alta presión, que también puede explotar. Y después tenemos los aparatos sometidos a presión que no tienen fuego. Un ejemplo claro es el aire comprimido, o sea, los tanques de almacenamiento de aire comprimido. Y por otro lado, los extintores. Los extintores también es un aparato sometido a presión. Todo aparato sometido a presión tienen que tener un seguimiento, ¿sí?, y una medición, tanto de una prueba que se llama prueba hidráulica, ¿sí?, y después de medición de espesores, ¿sí? ¿Qué espesor vamos a ver? El espesor del recipiente. Para ir midiendo, para ir sabiendo qué tipo de espesor es para cada uno de los aparatos sometidos a presión, debemos respetar para que no se genere, digamos, esta situación de riesgo de explosión. Bien, entonces esas dos cuestiones son sumamente importantes. La prueba hidráulica, por un lado, y la medición de espesores. Entonces, ¿cómo se genera esto?
descarga súbita, perdón, las dos causas básicas de explosión. La primera dijimos que es la descarga súbita de un gas a alta presión en el ambiente. Casi siempre por rotura, por un fenómeno físico, por ejemplo, un impacto externo o debilitamiento del recipiente debido a su sobrecalentamiento de su contenido, ¿sí? Tiene una presión más alta de lo que está preparado el recipiente, ya sea por calentamiento, y eso me va a generar una rotura, ¿sí? O por un golpe. Y por el otro, por un fenómeno químico. Se genera una reacción química, ¿sí? Una sobrepresión dentro del aparato debido a una reacción química, combustión, por ejemplo, en su contenido. Cualquiera de esas dos causas, puntualmente, estas dos cuestiones me van a generar una descarga súbita. Y la otra causa, la generación súbita en el ambiente de un gas a alta presión, puede ser debida a fenómenos físicos, por ejemplo, la evaporación instantánea de un líquido que entra en contacto con la superficie caliente, y fenómenos químicos, por ejemplo, la detonación de un explosivo de alta potencia, ¿sí? Esas son, digamos, las dos causas generales de explosión. Bien, acá lo tenemos clasificado. Las explosiones pueden ser explosiones físicas o explosiones químicas, y dentro de las explosiones químicas tenemos reacciones uniformes, que dentro de las reacciones uniformes tenemos explosiones térmicas, y dentro de las reacciones de propagación tenemos explosiones por deflagración o explosiones por detonación. La diferencia entre uno de estos, de estas dos explosiones, tienen que ver cómo la onda expansiva, la velocidad a la cual se genera respecto a lo que es la velocidad del sonido. Ultrasónica sería más rápida que el sonido, entonces en este caso las explosiones por detonación son ultrasónicas, o sea, las velocidades son mucho más rápidas que el sonido, y en el caso de la deflagración son subsónicas, o sea, van más lentas. Es una explosión más lenta, pero en definitiva clasificada como explosión. Esa es la diferencia principal. Bien, dentro de las explosiones físicas, ¿sí? Fundamentales tenemos la explosión por liberación de un gas comprimido, ¿sí? La liberación de un gas comprimido, o sea, la liberación de un gas a alta presión, rápidamente podría generar una explosión si hay una liberación. La segunda es explosión por expansión de vapor de un líquido en ebullición, a lo cual se lo llama bleve. Ahora lo vamos a ver. Una explosión por expansión del vapor de un líquido en ebullición. Y la tercera es una explosión por evaporación de un líquido que entra en contacto con una superficie caliente, ¿sí? Una explosión por evaporación de un líquido que entra en contacto con una superficie caliente. Bleve está en inglés, Boiling Liquid Expansion Vapor Explosion, ¿sí? Por eso es bleve, es la liberación de una sustancia contenida en un recipiente en estado líquido y que en condiciones ambientales normales de presión y temperatura, ¿cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? ¿Sí? 25 grados a una temperatura a una presión de una atmósfera. A esta temperatura de 25 grados y a una atmósfera, esa sustancia sería un gas, ¿sí? Pero esta sustancia, al estar comprimida en este recipiente, va a estar en estado líquido, ¿sí? Si se rompe el recipiente, por ejemplo, hay gases licuados, que sería el dióxido de carbono, podría ser el nitrógeno también, ¿sí? El dióxido de carbono lo vemos en extintores de dióxido de carbono. Vemos el dióxido de carbono en forma licuada, o sea, en forma líquida dentro del recipiente. Cuando uno abre la válvula, ese estado líquido pasa rápidamente a estado vapor, y por un efecto que se llama efecto de Joule, ¿sí? La expansión explosiva, así, rápida, en este caso del dióxido de carbono, hace que el dióxido de carbono se enfríe, ¿sí? Enfríe rápidamente todo lo que toca. Por eso se lo conoce cuando nosotros tenemos un extintor de dióxido de carbono y lanzamos el dióxido de carbono en una superficie, se va a generar lo que se llama hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? El hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido, ¿sí? Ese hielo seco se va a ir evaporando y va a pasar al estado vapor, al estado gaseoso,
de dióxido de carbono. ¿Dónde vemos o dónde es importante tener un extintor de dióxido de carbono? Para los fuegos o la clase C, ¿sí? Todo lo que sea fuego clase C, que dijimos instalaciones eléctricas bajo tensión. ¿Por qué es importante tener un extintor de clase C en ese caso? Porque en el caso de algún incendio, lo que yo voy a hacer es apagarlo con el extintor de dióxido de carbono, y el dióxido de carbono lo que va a hacer es no dejar residuos. Una vez que se evapora el dióxido de carbono o pasa a estado gaseoso, toda la instalación eléctrica, más allá del incendio que ocurrió, puede ser rápidamente desarmable y reutilizado si es que no sufrió ningún daño, digamos, particular. Pero si yo uso otro tipo de extintor, por ejemplo, el clase ABC, que puede ser de polvo químico, ahí sí voy a hacer pelota, digamos, todo lo que es la instalación eléctrica, ¿sí? Si bien voy a lograr el efecto que quería, que es apagar el fuego, la instalación eléctrica queda sumamente dañada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, digamos, me eché un poco lo que es extinción de fuego con, en este caso, el tipo de explosión, por ser el dióxido de carbono, un líquido, un gas comprimido o licuado, ¿sí? Bien, si se rompe el recipiente, el líquido entra bruscamente en ebullición, ¿sí? La ebullición, que era el pasaje del estado líquido al estado vapor, ¿sí? En este caso, cuando uno rompe el recipiente, la presión que va a predominar, digamos, en ese lugar va a ser la atmosférica. Entonces, es brusco el paso. No debería estar en estado líquido. Al encontrarse en un ambiente, una presión mucho más baja de la que tiene en el recipiente, se evapora rápidamente. Y una gran cantidad de él se evapora instantáneamente. El cambio de estado líquido-vapor supone un gran aumento del volumen. El vapor se expande instantáneamente. La expansión del vapor conlleva una onda de presión destructiva que se trata, por tanto, de una explosión. En ese caso puede haber una explosión sin fuego. ¿Se entiende? En este caso, si una explosión sería una onda de choque muy abrupta por la expansión del líquido bruscamente a estado de vapor, generándose la explosión, pero en este caso sin fuego. Para que se produzca una bleve son necesarias dos condiciones: que el recipiente contenga un líquido, ¿sí? O sea, que el gas que esté dentro del recipiente esté licuado en condiciones normales de presión y de temperatura. Sería un gas. De vuelta, que el recipiente contenga un líquido que en condiciones normales de presión y de temperatura, o sea 25 grados y una atmósfera, el componente debe ser un gas. En este caso, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono a temperatura de 25 grados y una atmósfera lo percibimos gaseoso o es gaseoso, ¿sí? Y la segunda condición es que el líquido sufra una despresurización intensa y súbita para que se produzca una ebullición instantánea, ¿sí? En masa, de 1/3 a 1/2 de la cantidad total del líquido. Necesitamos eso para que se genere la explosión. Entonces, necesitamos un líquido que a condiciones normales de presión y temperatura sea un vapor, un gas. Y que el líquido sufre una despresurización intensa y súbita. Eso va a generar que la sustancia pase súbitamente del estado líquido al estado de vapor, o estado gas, y eso me va a generar una onda de choque que me va a producir la explosión, ¿sí? La mayor parte de las bleves se producen por un fallo del recipiente, debido a la acción del fuego, ¿sí? O sea, con el fuego, un principio de incendio, y el fuego avanzando, llegando a aparatos sometidos a presión, por ejemplo, estos tubos, el fuego va a generar, digamos, una rotura del recipiente y por ende una expansión rápida y explosiones.
Sin embargo, el recipiente puede fallar también debido a un impacto, en ocasiones su rotura, que ocasione su rotura o perforación. O sea, si a mí se me cae un tubo y esa caída de ese tubo es importante y se rompe el tubo, ahí puede generar una explosión o puede generar un accidente porque el tubo empieza a desplazarse sin dirección, digamos, por todos lados. Entonces acá es sumamente importante cuál es el manejo de los tubos o de los aparatos sometidos a presión, generalmente tubos, para evitar esta situación de un impacto físico, ¿sí? Y el fuego por situaciones de incendio que también me generen explosiones. ¿Estamos? Siempre vamos a trabajar, vuelvo a repetir, y de un principio, desde la charla hasta ahora, voy a hablar de la prevención, ¿no? Entender todo lo que puede ocurrir o lo que ocurrió en el caso de que hayan tenido experiencias, como para estar atentos a todas esas situaciones y evitar llegar a una situación peor, ¿sí? Sustancias que pueden dar lugar a una leve. Líquidos sobrecalentados. Acá tenemos 3 clasificaciones. ¿Sí? Vamos rápido con esto. Sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura es un líquido, lo que vimos, no lo que vimos, en lo que vimos era el dióxido de carbono, que estaba en forma de gas. El líquido sobrecalentado está dentro del recipiente a una temperatura superior a la temperatura ambiente normal y superior a su punto de ebullición. A esa temperatura y presión atmosférica sería un gas. ¿Sí? El segundo punto es gas licuado a presión, sustancia que en condiciones normales, en el caso del dióxido de carbono, que en condiciones normales de presión y temperatura sea un gas. Para licuarlo se lo somete a una presión muy superior que del ambiente. Su temperatura es generalmente la temperatura ambiente. Si uno va y toca el tubo de dióxido de carbono, va a ver que la temperatura, digamos, es la ambiental. ¿Sí? No está más frío. Esa temperatura es superior a su punto de ebullición. ¿Sí? Con la presurización del gas no se consigue su licuación total, sino que hay una parte que va a haber un líquido dentro del tubo y otra parte que va a ser gas. ¿Sí? Fase líquida y fase gaseosa. Eso ocurre en los extintores de dióxido de carbono. ¿Sí? Que ahí vamos a tener un manómetro que no un manómetro, sino me va a indicar, digamos, cómo está la fase líquida respecto a la fase gaseosa. Y el gas criogénico, sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura es un gas, ¿sí? Y los gases criogénicos se almacenan a temperaturas inferiores, o sea, los tubos van a estar por debajo de, por ejemplo, 90 grados, o sea, menos 90 grados, y una presión igual o ligeramente superior a la atmosférica. O sea, las presiones son similares, pero las temperaturas son totalmente diferentes. En este caso, suficiente esa presión para que el gas se licúe. Si a la temperatura del gas es superior a la presión de ebullición, a la presión de almacenamiento, el gas criogénico está comprimido. ¿Sí? Si la temperatura del gas es inferior a su punto de ebullición, la presión de almacenamiento, el gas criogénico está licuado. ¿Sí? Ahí tenemos nitrógeno líquido, ¿sí? Por ejemplo, como ejemplos. Bien, esto era el tema de explosión. Por un lado tenemos gases o sustancias que están en recintos, ¿sí? Acotados, generalmente a una presión más alta, que me pueden generar una explosión, o la explosión también puede venir por una concentración de polvo en suspensión combustible, ¿sí? Que con una chispa o alguna situación, alguna corriente electrostática, pueda generar una situación de chispa que me va a generar una explosión. Ahí tenemos esos 2 casos. Mitos, dice, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos mitos. El primero, si se pone un cigarrillo encendido en la superficie de un recipiente con nafta, de seguro se encenderá. Bueno, vamos a tener que ver esto, ¿no? Lo que hablamos de las concentraciones. Hablamos también un poco que lo que se incendia o lo que se prende fuego son los vapores y no, en este caso, el líquido, la nafta. Entonces esto no ocurriría. Y tenemos que tener mucho cuidado con las concentraciones. Si yo ese cigarrillo encendido lo voy alejando, la concentración de vapor va a ir variando a medida que yo me voy alejando del recipiente y puede llegar un momento en que sí se prenda fuego
y eso me generó una explosión, digamos, porque va a haber mucho combustible en ese ambiente, ¿sí? En ese ambiente o en ese lugar. El segundo mito era los incendios en los depósitos subterráneos de naftas arden o explotan con tal intensidad que destruyen la mayor parte de los seres vivos y bienes alrededor. Esto va a tener mucho que ver con las contenciones, con las concentraciones, no es así, digamos. Hay determinadas explosiones que pueden generarse, pero generalmente no ocurre esto, ¿sí? No es que es una bomba atómica que explota con todo, sí son explosiones un poco más contenidas. Y el tercer mito, la nafta de aviación o de alto octanaje son mucho más peligrosas que la nafta común. No, esto no es así, digamos. No tiene que ver, digamos, la composición, digamos, de la nafta en sí. Cada uno de los productos, eso es lo que hemos visto. Tenemos que determinar su punto de inflamación, su punto de ebullición, para saber, digamos, el nivel de riesgo, digamos, que está asociado. Bien, ¿cómo venimos? Estamos. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Así puedo respirar un poco? Estamos en tiempo, Gustavo. Estamos bien, bien. ¿Alguna pregunta? Así puedo tomar un poco de agua. ¿Alguna duda? La primera parte fue como la parte básica, ¿sí? Acá estamos metiéndonos un poquito más en lo que son explosiones. Me pareció más interesante también ver esto. Pero bueno, después vamos a ver sus devoluciones. O vayan preguntando cuestiones, ¿no? De incendio. Falta un poco más. Voy a terminar con la presentación y después, si me quieren consultar, bienvenido sea. Digamos, por ahí son lo más rico también de la charla. A ver, tenemos una pregunta. Bien, no tengo ninguna duda. Bien, disculpen si hay unas cuestiones así como bastante técnicas, pero es un poco para sumar un poco más de lo que van aprendiendo, entiendo sus capacitaciones de seguridad y higiene. ¿Ok? Bien. Sigamos un poco más, entonces. La secuencia de crecimiento de llamas, ¿sí? En un ambiente. Entonces hablamos todo de la prevención, ahora vamos a hablar del incendio en sí. Tenemos diferentes secuencias, ¿sí? en la generación de incendio. Y nosotros, dependiendo, digamos, de las capacitaciones que tengamos, pero puntualmente en general, lo principal de un incendio, como ya deben saber, es atacar el fuego incipiente. O sea, ni bien se genera el foco, atacarlo y apagarlo. Porque el fuego avanza muy rápidamente, muy rápido. Obviamente si hay materiales combustibles cerca, muchísimo más rápido, pero después es imposible pararlo, por lo menos con un extintor. El extintor, que quede claro, siempre va a ser utilizado para, digamos, reducir la llama incipiente. O sea, acabar con el foco de incendio, pero incipiente. No voy a utilizar un extintor para cuando el fuego ya está desarrollado, porque no va a cumplir su función, o no está hecho para eso. Todos los extintores son siempre para actuar ni bien el fuego se está generando, el foco. Eso puede mejorar si tenemos 2, 3, 4 extintores que me van a poder ayudar a apagar rápidamente un fuego incipiente, un fuego un poquito más desarrollado. Pero hasta ahí. Después, si el fuego sigue avanzando, es imposible apagarlo con un extintor. O por lo menos tampoco ese es el objetivo. Digamos, ¿no? No están preparados para eso. Necesitamos una red de incendio y demás, ¿no? Gustavo, sí. Se me ocurre preguntar acá que vos decís, viste, de estar antes de que se desarrolle el fuego, ¿no? Sí. Obviamente. Y antes de, no sé, viste que vos hablaste de líquidos, hablaste de polvo en el aire, hablaste de un montón de materiales que pueden generar un incendio, ¿no? En determinadas circunstancias.
esas circunstancias no se pueden medir antes en un ambiente, suponete a través de un sensor. Sí, sí. ¿Existe eso? Sí, sí, existe. Existe, pero para situaciones muy particulares, para almacenamientos, por ejemplo, de productos químicos o combustibles. Entonces son bien específicos para Claro, esas cuestiones que van a tener mucha cantidad de combustible concentrados, tanques de combustible y demás. Y para todas esas cuestiones hay una cuestión preventiva muy grande. O sea, ¿qué vamos a generar? Vamos a separar, digamos, ese almacenamiento de productos químicos. En realidad no se espera a la medición puntualmente de la concentración de sustancias en el ambiente, sino a la prevención previa, digamos, ¿no? Que no se me empiece a generar esa concentración en el ambiente, evitar esas cuestiones. Por eso, esta capacitación de como, a ver, el principal objetivo es concientizar, ¿no? La parte preventiva es sumamente importante, porque después tenemos que tener todo un sistema que más allá de que lo tengamos, tenemos que atacar la prevención. Todo lo que sea después de que se genere el fuego para adelante, normalmente tenemos una acción muy limitada nosotros, o todas las personas de la planta, ¿sí? Ahora vamos a ver una parte cuando ya el fuego ya está incontrolado, descontrolado, o sea, no se puede controlar. Los bomberos son los que deben actuar, ¿sí? La brigada podría llegar a ayudar, pero los bomberos son los encargados, digamos, en este caso. Pero vuelvo a repetir, todo se reduce a la prevención. Obviamente, tenemos que tener un plan B en el caso de que ocurra, ¿no? Nadie quiere que ocurra, por eso es sumamente importante trabajar en la prevención. Bien, sigamos un poquito más, a ver si llegamos con la presentación, así dejamos unos minutos para consultas. ¿Cómo es la secuencia de crecimiento de llamas? Tenemos estas 5 situaciones, podemos dividirlos un poco más, pero vamos a dividirlas en 5. El primero es el sobrecalentamiento, ¿sí? Combustible oxidante y calor se combinan, entonces empieza a aparecer. Se genera la ignición, ¿sí? Tenemos un cuadro 2, que es el crecimiento de las llamas hasta 25 centímetros. Eso se lo llama fuego establecido, ¿sí? En el fuego establecido, el fuego ya es estable y por ende puede empezar a crecer rápidamente. Hasta la ignición, si no tiene combustible cerca, podría apagarse solo, ¿sí? Pero una vez que tiene 25 centímetros, ya el fuego tiene bastante energía, por ende puede empezar a calentar todos los materiales que están cerca o un poco más lejos y seguir generando fuego. El cuadro 3, crecimiento de las llamas hasta 140 centímetros, ¿sí? Fíjense el techo donde está. El 4 es crecimiento hasta el cielo raso, con esparcimiento de las llamas, ¿sí? Llegando al techo. Y el 4, eso se llama llamas hasta el techo. Y el último, la última situación, es el recinto totalmente tomado, ¿sí? Cuadro 5, crecimiento total en todas las direcciones, involucrado todos los componentes del recinto, ¿sí? Bien. Etapa del incendio, ¿sí? La mayoría de los incendios empiezan pequeños, ¿sí? Siendo situaciones puntuales, y van adquiriendo mayor proporción e intensidad si encuentran oxígeno y combustibles disponibles. Esto es sumamente importante. Recuerden que para el fuego podemos verlo como tetraedro, ¿sí? Que generalmente la forma más fácil de verlo es con el triángulo, porque es lo que podemos manejar. Hay algunos extintores que van a trabajar sobre el cuarto, que el cuarto era la reacción en cadena, ¿sí? Pero para nuestro entendimiento, para lo que podemos manejar, prácticamente con los tres, el triángulo es suficiente. El triángulo que nos decía, comburente, combustible y oxígeno, ¿sí? Entonces, si sacamos alguno de ellos, combustible, perdón, y calor, ¿sí? El comburente era el oxígeno. Sacando alguno de esos tres, nosotros vamos a eliminar el fuego. Entonces, en el interior de una estructura puede que el oxígeno se agote a medida que crece el tamaño del incendio. A medida que el incendio vaya creciendo, va a empezar a combustir el oxígeno que está en el ambiente, ¿sí? Al no poder propagarse por falta de oxígeno. Perdón, me fui a la tercera etapa. Entonces,
el fuego va a crecer hasta que el oxígeno se lo permita. Esta era una de los reactivos limitantes de la reacción. Si no tenemos oxígeno, no va a seguir creciendo. Y tenemos 3 etapas de desarrollo. La primera etapa, el desarrollo inicial de un incendio, hay oxígeno en cantidad y el combustible la combustión es relativamente completa. ¿Qué significa que la combustión sea relativamente completa? Que hay cantidad suficiente de oxígeno para generar una combustión, disculpen, que se llama completa, y una combustión completa me da como resultado dióxido de carbono, ¿sí? como producto de esa combustión, dióxido de carbono, agua con forma de vapor de agua, otros componentes me podría dar en forma de óxido de nitrógeno, óxido de azufre, dependiendo, digamos, la combustión, y energía, ¿sí? Pero en una combustión completa hay tanta cantidad de oxígeno, hay suficiente cantidad de oxígeno para generar, digamos, dióxido de carbono principalmente, si lo vemos de esa manera. En una reacción de combustión incompleta, no solo genero dióxido de carbono, sino como me falta oxígeno, lo que se genera es monóxido de carbono, ¿sí? El monóxido de carbono es el que termina asfixiando a las personas en un incendio también. Porque va arrastrando y va compitiendo con el oxígeno en nuestro cuerpo, y eso es lo que nos termina ahogando, ¿sí? En la primera etapa se genera dióxido de carbono o todas las sustancias con una combustión completa. Como resultado, el incendio es muy rápido, ¿sí? Las llamas son vigorosas y la emisión de humo y calor son mínimas. No hay mucho humo. Si vemos humo, la generación de humo es porque la reacción no es completa y se está generando monóxido de carbono. Las temperaturas alcanzadas son del orden de 35 a 400 grados. La segunda etapa, o sea, el oxígeno comienza a consumirse. ¿Cuándo vemos esto? Un incendio en un ambiente cerrado. Tenemos portones cortafuego que impiden que ese fuego se siga propagando. Por eso, en diferentes establecimientos, a partir de los 1000 metros cuadrados, debemos separarlo con paredes, tabiques y portones que me impidan, cortafuego, que me impidan que el fuego se siga expandiendo, ¿sí? Eso es sumamente importante. En ese recinto el oxígeno va a empezar a faltar, ¿sí? En ella aumentan las llamas y la temperatura sube de 400 a 550 grados. Y en la tercera etapa se reduce drásticamente el contenido de oxígeno porque ya se está consumiendo todo, retrocediendo el fuego a un punto de origen, o sea, el fuego empieza a bajar y se mantiene latente en forma de brasas, al no poder propagarse por falta de oxígeno. O sea, hay brasas por todos lados, la temperatura es extremadamente alta, de 550 hasta 1100, pero el fuego está estable, no va a salir de ese ambiente, ¿sí? En esa etapa, la combustión incompleta emite un humo denso, quedando atrapado en el interior del edificio, junto con los gases combustibles sobrecalentados. Estos gases se calientan por encima de su temperatura de inflamación, lo que no se puede producir por falta de oxígeno. O sea, ¿qué es el punto de inflamación? La temperatura a la cual el gas se quema, esos gases se queman. Pero como no hay oxígeno presente, está esa temperatura elevada, pero le falta el oxígeno, entonces no hay combustión. Queda, digamos, ahí a una temperatura excesivamente alta. Si penetra aire en el lugar, esto es sumamente importante, si penetra aire en el lugar antes de desalojar los gases, estos pueden inflamarse y provocar una explosión súbita llamada backdraft, explosión de humo, que es la que tanto daño hace a las estructuras y a los bomberos. Entonces, en una situación de incendio, en donde hay un ambiente completamente cerrado, el fuego parece ser que está contenido, hay brasas absolutamente, y uno abre una puerta. Cuando uno abre una puerta y la temperatura es extremadamente alta, el aire que ingresa mete el oxígeno necesario, y como hay mucho combustible, porque los gases están esperando que ingrese aire, oxígeno en ese lugar,
Cuando ingresa oxígeno, es el oxígeno que falta, se genera la explosión. ¿Sí? No es solamente el incendio, sino la explosión. Y eso es lo que termina matando bomberos, ¿sí? Y destruyendo las estructuras de los edificios. Entonces, acá es sumamente importante que, ¿cómo los bomberos saben que tenemos esta situación? Tocando las paredes, tocando y viendo la temperatura excesivamente alta. En esa situación hay que liberar los gases de combustión sin el ingreso de oxígeno. Por ejemplo, desde la parte superior, porque los gases van a subir. Entonces tienen que hacer una liberación desde la parte de arriba. Eso hace que el gas se libere y no se genere, digamos, la explosión por el ingreso rápido del oxígeno. ¿Sí? Entonces, ante una situación de incendio y demás, tenemos que evitar esta situación de abrir puertas en el lugar donde está el incendio. Sumamente importante conocer esto. Bien, fuente de combustibles, tenemos la parte edilicia y de contenido del edificio. Bueno, acá tenemos todo, ¿no? Marco de zócalos, pisos, paredes, todo lo que se puede quemar. Servicios, los eléctricos, mecánicos, accesorios, combustibles para calefacción, ¿sí? Y no estructurales como puertas divisoras, terminaciones de interior, bueno, y contenido del edificio, que esto es variable, ¿sí? Puede ser mobiliario, muebles, equipamientos, personas, objetos, bueno, de todo. Esto es todo lo que se puede contabilizar. ¿Qué es el calor calorífico? Esto, el poder calorífico. Es la capacidad de calor producida por la combustión completa de una sustancia, de una masa de una sustancia, por lo cual se expresa en kilocalorías por kilogramo, ¿sí? O kilojoule, que es una unidad de energía sobre kilogramo. Los materiales reaccionan en forma distinta al fuego dependiendo de su composición y de su poder calorífico. Por ejemplo, el poder calorífico del PVC, ¿sí? Por ejemplo, es mucho menor que otros materiales. Por ejemplo, butano, el octano, que sería la gasolina, el polipropileno. ¿Por qué estamos viendo esto del poder calorífico? Porque esto era lo que después un ingeniero o un higienista necesita para poder calcular la carga de fuego, o sea, qué cantidad de fuego se podía producir en un incendio y por ende los cuales vamos a necesitar un sistema de extinción. El cálculo, ¿sí? El dimensionamiento de un sistema de extinción tiene que ver con esto, ¿no? Con los materiales y los metros cuadrados del lugar y el poder calorífico de los materiales. Bien, principio de selección de matafuegos. Volvemos a los matafuegos. La naturaleza combustible que puede incendiarse, la eficacia del extintor en el riesgo existente, la gravedad previsible, dimensiones, intensidad, velocidad de propagación de cualquier incendio que pueda resultar, la facilidad del empleo, esto es lo que yo le decía, ¿no? Para personas un poco más, no solamente mujeres, sino personas un poco más chicas, los matafuegos tienen que saber poder manipularlos, llevarlos de un lugar a otro fácilmente, personas disponibles para operar extintor. Y acá hago un paréntesis, antes de que se me termine el tiempo, es sumamente importante la capacitación, ¿sí? De uso de extintores y de extinción de fuego, lucha contra el fuego, de la mayor cantidad de personas posibles en los establecimientos. Porque si no capacitamos a todos, la probabilidad de que algún foco de incendio se disemine es más alta. Y aún así, capacitando a todos, hay muchas personas, incluso uno, no sabe cómo va a reaccionar ante esa situación. Y puede en esa situación quedarse pasmado, por decirlo de una manera, ¿sí? Sin poder hacer nada. Por el miedo, por lo que fuera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo evitamos esa situación? O por lo menos disminuimos eso, capacitando a todo el personal. La mayor cantidad de personas es sumamente importante. A veces uno por ahí capacita al supervisor o a los líderes de línea o lo que fuera, y si no está ese supervisor o ese líder de línea cerca del foco de incendio, después ya es tarde. Entonces, realmente todos deberían tener capacitación. Yo creería que sí, todos deberían, o la mayor cantidad posible, para que en el caso de una generación de un foco, cualquiera, el que esté más cerca, pueda actuar. Y perdón, Gustavo, no solamente capacitación, sino poder ejercitarse, hacer simulacros. Porque Sí, por más...
La capacitación, cuando hablo de capacitación de uso de extintores, no es solamente teórica, sino práctica. Por eso les digo, es muy difícil a veces dar una capacitación si no es práctica. Tiene que ser práctica. Tenemos que prender fuego y cada uno tiene, por lo menos una vez al año, tiene que agarrar un extintor y apagar ese fuego para poder enfrentarse a esa situación. Para en el caso de que ocurra, que no sea adrede como en el caso de una capacitación, uno ya tenga una mínima experiencia y pueda por lo menos atacarla. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, la mayor cantidad de personas, porque todos tenemos que estar atentos ante esta situación. ¿Sí? Discúlpame, eso era importantísimo, digamos, Sí. remarcarlo. Y también sacaste un tema que es interesante, asociado a todo esto, no al fuego directamente, una podría ser la causa de fuego, tiene que ver con los simulacros de evacuación. ¿Sí? Todo lo que es ante una situación, no solamente incendios, sino podría ser, no sé, amenaza de bomba, podría ser inundaciones, podría ser derrumbe, podría ser un montón de cuestiones que me lleven a evacuar. Generalmente está asociado con incendio, digamos, ¿no? Pero pueden ser cualquiera de las situaciones que a mí me hagan evacuar, digamos, el establecimiento. Eso sí o sí también tiene que haber simulacros, simulacros anuales, ¿sí? ¿Para qué? Para aprender de esos simulacros, para aprender si las personas que estaban encargadas de un determinado rol lo cumplieron, no lo cumplieron, si las salidas están abiertas, no están abiertas. Salen tantas cosas en un simulacro, es tan enriquecedor un simulacro, uno por ahí puede llegar a pensar, uy, bueno, me tengo que ir. No, pero es sumamente importante, hay que tomar conciencia de eso, que es sumamente importante. Si, mientras más simulacros tengan, una vez al año, ¿sí? Una vez al año mínimamente se tiene que tener y analizar el simulacro, ver tiempos, medir tiempos, a ver si las cantidades, ver de tomar lista, ¿sí? Ver si el punto de encuentro es el adecuado o no es el adecuado, si se cambió algo en el proceso, si se puso una máquina que me está obstruyendo algún lugar. Es sumamente importante, digamos, que se hagan simulacros y después del simulacro analizar qué pasó, en qué se puede mejorar, en qué se falló, porque en el caso de que ocurra uno ya va a estar más, va a tener, digamos, muchas más herramientas, aprendió un montón en el simulacro. Simulacro es para que salga eso, ¿no? Para que salgan todos los defectos, para que en el caso de que ocurra realmente uno ya tenga un background, una educación, una experiencia para que sortearla de la mejor manera, ¿sí? Entonces por eso hago hincapié en la prevención, y la prevención tiene que ver con esto, ¿no? En la capacitación de uso de extintores, en la capacitación de cómo tiene que estar el lugar, las instalaciones eléctricas, todo lo que es simulacro de evacuación. ¿Sí? Bien. Seguimos un poquito más y dejamos un poquito para preguntas. Bien, personas disponibles a operar extintor, como le decía, ¿sí? Hay que evaluar estas reacciones psicológicas, cómo uno reaccionaría ante esa situación. Bueno, eso lo ganamos capacitando la mayor cantidad posible. Si se puede, y a ver, ¿cuándo se puede? ¿O cuándo deberíamos? Deberíamos tener una brigada específica para eso si las condiciones o el establecimiento es sumamente más grande o es mucho más riesgoso. Bueno, ahí ya estamos hablando de una brigada, ¿sí? Puntual para estas situaciones. Las condiciones de temperatura ambiente y otras condiciones atmosféricas especiales, vientos, corrientes, presencia de vapores, adaptabilidad del extintor al medio ambiente, posibles reacciones químicas adversas al extintor, bueno, estas son situaciones extremas, ¿sí? Precauciones por salud y seguridad operativa, exposición del usuario durante esfuerzos para combatir el fuego, exigencias de cuidados y mantenimiento del extintor. Ahí preguntaban si vencían, si vencen, ¿sí? Dependiendo del tipo de extintor, tiene un vencimiento de 1 año generalmente, en donde se revisa la carga, ¿sí? Se revisa, generalmente todos tienen manómetro, entonces revisan la carga, si no se hace el cambio, es altamente probable, aunque no lo crean, que el extintor falle, ¿sí? ¿Y eso dónde se ve? Generalmente el uso práctico como capacitación se lo coloca, digamos, ¿no? En el calendario cuando los extintores están por vencer. Entonces ahí matamos a 2 pájaros de un tiro. Usamos el extintor,
¿sí? Ya casi vencido o a vencerse, y van a ver que algunos van a fallar. Es así. Entonces, ahí demostramos que realmente la recarga de los extintores es sumamente importante. Lo peor que puede pasar es cuando uno vaya a apagar o intente apagar un incendio, esté vencido el extintor y no funcione, ¿sí? Por eso tenemos que tener otro tipo de extintores, digamos, y más cantidad, no solamente uno. ¿No estando vencidos fallan igual? Aún estando, No estando vencidos fallan no igual. debería, la probabilidad es mucho más baja, pero me ha ocurrido en mi experiencia, digamos, de que usando un extintor que no esté vencido, también puede llegar a fallar. Todo sistema puede llegar a fallar. Acá estaba hablando de probabilidad, es mucho más chica esa probabilidad, ¿sí? Pero pasado ese año la probabilidad empieza a incrementarse. Por eso, digamos, uno tiene que poner un punto de corte, porque si no, digamos, ¿cuándo hacemos el corte? Bueno, el corte generalmente es al año, digamos, ¿no? O cuando la carga se baje porque un cierre no sea el adecuado, lo que fuera, es importante eso. Bien, medios extintores. Bueno, acá el agua, como habíamos hablado un poco del agua, ¿sí? Al principio, dióxido de carbono también hablamos, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono en este caso es más pesado, sale a baja temperatura por ese efecto Joule que les había comentado, diluye el oxígeno y tiene una acción secundaria que es de enfriamiento. Entonces también ataca la parte del calor del incendio, del fuego. Para clases B y C se utiliza el dióxido de carbono, después tenemos el polvo químico, estos son los más comunes, hay otros también, ¿no? Se denomina triclase, contiene sales metales de metales alcalinos, inhibe químicamente la llama, ¿sí? Muy buen extintor, problemática para su uso y residuo corrosivo, ¿sí? Para fuego clase A, después clase B y clase C. Esos son los residuos que yo les comentaba de las clases tipo C. Bueno, esto es un poco más técnico, digamos, ¿no? Pero cada extintor tiene un determinado poder de extinción. Por eso, a partir de la carga de fuego, uno calcula qué poder de extinción, con el poder de extinción sabe la cantidad de matafuegos que se debe utilizar, ¿sí? Bueno, acá tenemos de clase B, voy pasando un poquito. Suministros y distribución, bueno, esto también tiene que ver con la distribución del agua, ¿sí? Tenemos que ver la distribución por la gravedad, bombeo o combinado, dependiendo, estos son cálculos específicos y hay que ver el tipo de instalación que se tiene, ¿sí? Se trata de evitar el bombeo, o el bombeo y todo el sistema de bombeo tiene que estar alejado de lo que es las naves y demás donde se pueda generar el incendio, ya que obviamente si se genera el incendio y afecta el bombeo, el sistema, digamos, de extinción no va a funcionar, ¿no? Eso es como regla básica, por supuesto. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen respecto a los extintores? ¿Es adecuado al riesgo? ¿Tiene suficiente capacidad? ¿La distancia es correcta que yo tengo que recorrer hasta ese extintor? ¿Está señalizado convenientemente? Esto es importante, ¿no? O sea, no tiene que haber obstáculo entre el extintor, esto lo saben todos, pero es sumamente importante porque ante una situación de incendio voy a querer llegar al extintor y si está tiene cuestiones materiales o lo que fuera que están evitando que yo lo alcance, digamos, ya tenemos un problema. Por eso siempre, o muchas veces, el de seguridad siempre está remarcando esto, no me obstaculicen el matafuego, ¿no? Puede llegar hasta él, la carga extintora es vigente, ¿sí? Es operable actualmente, ¿cómo lo utilizo? ¿Soy capaz de operarlo? Fíjense todas las preguntas. Acá tenemos algunas fotografías, bueno, fíjense que esto es sólido, entonces se apunta hacia la base del fuego y de esa manera se apaga fácilmente, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas prácticas del fuego. Y después, la presentación después se las pasamos, pero tenemos, lo que va a quedar un poco más afuera por cuestiones de tiempo, son los detectores. Esto también tiene que ver con prevención. Prevención y detección, porque si hay ya incendio,
estos detectores de humo, que hay 5 o 6 clases de detectores de humo, en función del tipo de planta, en función de la tecnología que se pueda utilizar, está bueno tenerlos, y muchos de los seguros piden detectores, para no llegar a una situación de incendio que no se pueda controlar, entonces se la pueda, digamos, saber cuando inicia el incendio antes, ¿sí? Con más tiempo, ¿sí? Se puede actuar. A veces esos detectores están conectados directamente al sistema de extinción, digamos, ¿no? Por Splinter o, digamos, otros sistemas. Pero actualmente, o cada vez con más intensidad, todo lo que es seguro de incendio, dependiendo obviamente del nivel de riesgo, la planta, los metros cuadrados y demás, solicitan detectores, ¿sí? Por eso tenemos diferentes tipos de detectores, y vamos rápido con esto. Detectores de humo actúan con más rapidez que uno térmico, en este caso, en la mayoría de los incendios. Estos detectores se clasifican según su principio de funcionamiento. Nosotros tenemos detectores térmicos, disculpen, y detectores de humo. El de humo es el que primero funciona, porque el térmico necesita cierta temperatura para poder determinar que está el incendio, y ya el incendio por ahí ya está avanzado, ¿sí? Encontramos de ionización y los de fotoelectricidad. Los que funcionan según el principio fotoeléctrico responden con más rapidez al humo, generando por fuegos de baja energía, ¿sí? Ya que generalmente se producen partículas de mayor tamaño. Los que actúan según el principio de ionización poseen una respuesta algo más rápida a fuegos de alta energía con llama, donde se producen elevadas cantidades de partículas de menor tamaño. Entonces, entre elegir uno y otro va a tener que ver con las condiciones o el potencial fuego que se vaya a generar, digamos, en ese ambiente. Bueno, no quiero extenderme, pero tenemos los de ionización, los fotoeléctricos, ¿sí? Bueno, esto lo dejé por la duda que podamos avanzar un poquito más. Y bueno, acá está toda la bibliografía utilizada y todas las normas y legislación correspondiente, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, Gustavo. sí, cuando hablamos de incendio tenemos, digamos, un montón para hablar, y dependiendo del nivel en donde nos paremos, podemos estar horas y horas hablando. Pero bueno, esto quería hacer un mix, algo de lo básico por un lado, y después avanzar con algunas cuestiones un poquitito más avanzadas, como para nivelar o para poder tener un poco de todo. Sí, a ver, acá preguntas. Pueden preguntar lo que quieran o en este tiempo. En el chat voy a poner mi contacto por cualquier cosa, sin ningún compromiso. Les respondo las consultas, no hay ningún drama. A ver. Mientras voy escribiendo, ustedes me pueden, digamos, consultar, no hay problema. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Acá, bueno, muchas gracias. Así puedo escribirles. Les voy a dejar mi correo.